Buen día, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. No sé en qué momento Dios te permitirá encontrarte hoy con su palabra. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra está titulada Jesús, el Mesías verdadero. El fundamento lo tomamos de lo que dice la Escritura a través del apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 4, versículos 25 y 26, y luego los versículos 28 al 30, y terminamos leyendo los versículos 39 al 42 del mismo Evangelio, capítulo 4 de Juan. Dice así la Escritura. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nos es necesario tomar el contexto en el que se da esta narración del Evangelio. Se trata de un momento en el que Jesús ha estado haciendo una gran jornada de predicación del Evangelio y se ha encontrado él cansado y con sed. Y Jesús va a un pozo que estaba fuera de la ciudad y se encuentra con esta mujer de Samaria. En aquel entonces los samaritanos y los judíos, aunque los samaritanos también lo eran, pero no se llevaban entre sí. Los samaritanos se habían separado de los judíos, pero con la idea de ser ellos los verdaderos hebreos. Mientras que los demás judíos que quedaban en el resto de Israel pensaban igual que los samaritanos, que ellos eran los verdaderos judíos. Entonces existía esa rivalidad, no se hablaban. Era un insulto que un judío le hablara a un samaritano y viceversa. Jesús encuentra a esta mujer en el pozo y le pide agua de beber. Y la mujer se asombra porque lo reconoce de inmediato que es judío, de los otros que, según ellos, no son los verdaderos. Jesús entabla una conversación con esta mujer. Y en el versículo 25 que hemos comenzado a leer dice, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué revelación más grande recibió esta mujer? Fue sorpresa. La impactó tanto las palabras de Cristo que dice el versículo 28 que dejó su cántaro y se fue a la ciudad y comenzó a decirle a los samaritanos que se había encontrado con el Mesías verdadero. No siempre Jesús se revelaba quién era Él. Al contrario, en la mayor parte de las veces evitó presentarse como el Mesías. También en muchos casos, cuando hizo milagros, le decía a quienes recibían el milagro que no hicieran ruido, que no lo publicaran, salvo algunas excepciones. Jesús no vino autopresentándose como el Mesías. Él vino a cumplir la obra de liberación para el mundo. Pero esta mujer, cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías, las palabras del Mesías la transforman. Porque esta mujer no se puso a discutir con Jesús, no se alarmó, ni comenzó a argumentar contra Jesús, diciéndole, pero eso es falso, no puede ser. Sino que la reacción de ella es salir corriendo a publicarle a todo mundo. Muy curiosamente dice que a los hombres. Les dice en el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, porque Jesús, por supuesto, puso al descubierto a esta mujer diciéndole que había tenido 5 maridos y que el sexto que tenía no era su marido, sino que era ajeno. Y fue cuando esta mujer
se halló descubierta por él. Por eso le decía a la gente, me ha dicho toda mi vida. Y dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vean el resultado del testimonio también impactante, vibrante, ferviente de esta dama. Hizo que muchos vinieran a Jesús y se convirtieran a él. En el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. A mí me impresiona, me ministra, me edifica, me inspira esto que dice que muchos de los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Qué importante es que nosotros testifiquemos de la obra de Cristo en nuestras vidas. No te quedes callado, callada con lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Lo primero que Él hizo fue venir a salvarnos, hacer el sacrificio que nadie más ha hecho. Y el resultado de ello es que nosotros hoy somos hijos de Dios verdaderamente. Somos salvos, somos libres y tenemos vida verdadera, tenemos esperanza eterna y nos esperan los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice la palabra, porque Él vino a darnos todo esto. Y esta mujer se dedicó a testificar de las maravillas que Jesús había hecho en su vida, porque la transformó, la liberó. Y el resultado de su testimonio fue que muchos creyeron en él. Y en el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y qué lindo lo que dice este versículo en la parte final. Y se quedó allí 2 días. Jesús solo llegó a buscar agua a aquel pozo donde se encontró con aquella mujer. Pero la gente de la ciudad le pidió que se quedara con ellos. Y él, amorosa y generosamente, les concedió el deseo. Ya podemos imaginar cuántas maravillas hizo nuestro Señor Jesucristo allí en esa ciudad en ese momento. Por eso el escritor de este evangelio, el apóstol Juan, al final de su escrito, dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, no cabrían los libros en todo el mundo. Jesús hizo maravillas en ese lugar. Y en el versículo 41 dice, y creyeron muchos más, no mucho más, sino muchos más en él. Por la palabra de él dice, pero fue porque aquella mujer tomó la iniciativa de ir a testificar de las maravillosas obras del Señor Jesucristo en su vida. Y el versículo 42 termina diciendo, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Por eso nuestro tema para hoy, Jesús, el Mesías verdadero, tiene que ver con lo que Jesús hizo en esta mujer y lo que ella también hizo con lo que Cristo le había hecho a ella. Publicó, testificó de sus maravillas. Debemos hacerlo nosotros. No seamos malagradecidos, tampoco no seamos pasivos en esta obra. Testifiquemos de lo que Cristo hace. ¿Cuánta gente necesita oír de tu boca lo que Él ha hecho en ti? Son innumerables las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas, los beneficios que nos ha dado, las bendiciones con las que nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Debemos reconocer que Jesús es el único y verdadero Salvador de nuestras vidas. Esta multitud le dijo a la mujer, ya no solamente creemos la palabra que nos has dicho, ahora nosotros mismos somos testigos de que este es el verdadero Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Debo terminar preguntándote a ti, ¿es Jesús ya el Salvador de tu alma, de tu vida? ¿Es el Mesías, que quiere decir el Salvador, el Rey, el Príncipe, el que gobierna tu ser? Si todavía no lo has hecho, este es el momento para que lo hagas. Gracias, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta palabra tan inspiradora, esta palabra que nutre todavía más nuestra fe, para recordar, reconocer y vivir en ese entendimiento de que nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero Salvador, el Mesías. En su santo nombre creemos y en su santo nombre confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión.
¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504 9600 6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.